El día de hoy quiero compartir este tema que seguramente para muchos de ustedes pueda ser algo que diga, bueno, ya lo había escuchado, ya lo sabía, un día me lo compartieron en la escuela dominical, etcétera, etcétera. Pero mis amados, uno de los errores que a veces los predicadores cometemos es de que si enseñamos algo y luego pasa el tiempo y pensamos que bueno, que todo el mundo lo aprendió, que ya está, que no hay que volver a tocar ese tema porque ya la iglesia se lo aprendió de memoria. Pero en realidad los predicadores, los pastores, los encargados de obra, etcétera, líderes de célula, tienen que usar el termómetro de Dios, el termómetro espiritual, que es el de ver el fruto. Si hay fruto, entonces, de algo, de alguna enseñanza o de una serie, entonces uno puede decir, bueno, parece ser que la congregación lo ha entendido, lo ha aprendido y lo está practicando. Entonces eso es un buen fruto, una buena señal. Pero ¿qué sucede cuando de repente pasan los meses o los años y no se ve fruto de repente de aquella enseñanza? Hay dos cosas. En primer lugar, o no fue bien comprendido, o entonces no se está practicando. Y muchas veces no se practica esa palabra o enseñanza porque sucede lo mismo que le sucedió al pueblo de Israel. Ustedes saben que hubo generaciones enteras, completas, que no adoraron a Dios. Tal vez usted se preguntará, ¿cómo puede ser eso si eran parte del pueblo de Israel? Bueno, el asunto es que cuando de repente una generación anterior, tal vez por negligencia, tal vez por comodidad, no compartía entonces la palabra de Dios. Y recuerden ustedes que ellos no tenían la bendición que tú tienes de tener esta Biblia, porque era oral como se compartía. Y si eso no sucedía, venía una nueva generación y no adoraba a Dios. Es decir, no le conocían. No importa que hayan sido hijos o nietos de algún patriarca, por ejemplo. No importa. Si no les habían compartido la palabra, no le conocían a Dios y por eso no le adoraban. Mis amados, quiero el día de hoy compartir algo que creo que la mayoría de nosotros alguna vez lo hemos experimentado. Usted es una persona, supongo, que hace planes. Muchos de ustedes hacen planes a veces para viajar o hacen planes de ahorro porque quieren comprar un nuevo vehículo. O hace un plan las parejas jóvenes para tener hijos. Otros hacen planes para poder de repente construir su casa o comprar su casita. Es más, usted hoy tuvo que planear venir a la iglesia también. Dentro de ese plan estuvo lavarse los dientes, vestirse, prepararse, subirse al vehículo o que alguien pasara por usted. Tuvo que planear y separar un tiempo. Así que parece ser que los seres humanos siempre estamos de alguna manera haciendo planes. A veces son planes cortos y a veces son planes a largo plazo. ¿De dónde sale este asunto de que los seres humanos solemos planear? ¿Quién es el autor, el que tuvo la idea de hacer un plan? Pues, amados míos, tengo que decirles la verdad, Dios es el autor de los planes. Él es el que tiene el plan por excelencia. Él es el primero que planeó la creación del universo, de los primeros seres humanos, de organizar todo lo que hoy llamamos nosotros planeta, con las aguas, con las tierras, con toda la belleza que existe en este planeta. Así que entonces, nosotros, como hijos de nuestro Padre Celestial, también tenemos que aprender cuáles son sus planes.
Ahora, mi amigo y mi amiga, ¿sabía usted que Dios por excelencia tiene un plan de salvación para la humanidad? Esa es la realidad. Y quiero que hoy podamos entonces poder entender ese plan y especialmente que lo podamos practicar. Porque eso es lo más maravilloso que hay del hecho de estar en el camino del Señor, ya no en una religión donde llego a un templo, me siento, escucho alabanzas, escucho un sermón, confraternizo y me voy a mi casa, sino de que en el camino del Señor ahora lo que recibimos es para poderlo practicar, para que las cosas que suceden durante los días que vendrán desde mañana hasta el siguiente domingo puedan ser factibles de tu praxis, es decir, de tu práctica de vida. No que hoy simplemente te hayas ido con el hecho de haber escuchado algo bonito. No se trata de eso. Se trata entonces de que te lleves algo que lo vas a poder practicar. Pero no solamente eso, sino que va a traer gozo a tu vida. Muy bien, amados, quiero compartirles las evidencias que hay en la Sagrada Escritura acerca del plan de la salvación de Dios. El día de hoy quisiera enfocarme en lo que yo llamaría 10 pasos importantes. Diga conmigo, 10 pasos importantes. Que yo he descubierto obviamente en el libro de Romanos o la carta de Pablo a los romanos. Sé que muchos de ustedes han leído el libro de Romanos. Lo que hoy quiero invitarles es a extraer de todos esos capítulos de Pablo en el libro de Romanos estos pasos. ¿Sabe? Si usted es una mujer y un hombre convertido a Cristo, seguramente usted añora ver a sus familiares y seres queridos que no están en Cristo. Usted tiene ese deseo de que ellos también estén en Cristo. Pero tú sabes que no es para que estén en una religión. Tú no quieres que tu esposo inconverso sea parte de la religión, que tu esposa inconversa sea parte de la religión, o tus hijos o tus nietos sean un número más en la religión. No. Tú lo que deseas es que esas personas, esos seres queridos, amigos, familiares, hasta vecinos y tus compañeros de trabajo puedan conocer a Dios. De eso se trata. Ese debe de ser el deseo genuino de cada hombre y cada mujer que ha confiado su vida a Cristo. Tener el deseo de que esas personas también conozcan a Dios. No que sean parte de una religión, sino que hayan experimentado justamente el inicio de esa relación con Dios. ¿Cuántos de ustedes añoran eso para sus familiares y seres queridos? ¿Habrá personas aquí que tienen el deseo de ver a esas personas? Yo tengo ese deseo y tengo esa esperanza. No importa qué tan lejos estén mis familiares o mis amigos. Yo sé que el poder de Dios es grande y no hay obstáculo para el poder de Dios y para el mover del Espíritu Santo. No es la distancia un obstáculo, ni el tiempo, ni nada por el estilo. Pero hay un plan importante que emana de las Escrituras y creo que todo hombre y toda mujer que ha hecho un compromiso con Dios tiene también entonces el compromiso de compartir ese plan de salvación. ¿Te acuerdas que antes de que existiera el famoso sistema del GPS o las aplicaciones del GPS, muchas veces para ir a un lugar donde tú no conocías, o si alguien iba a un lugar y te decía, mira, necesito ir a tal parte, y tú conocías ese camino, lo conocías bien, tú podías darle con lujo de detalle cómo llegar desde su casa hacia ese lugar donde la persona va. Le decías qué calle tomar,
dónde doblar a la derecha, si tenía que tomar una autopista, que tenga cuidado acá, allá, porque tú conocías ese camino y le podías decir a la persona cómo llegar a ese lugar. Sabes, mi hermana y mi hermano, si tú conoces entonces el camino de la salvación de Cristo, es importantísimo, es necesario, es verdaderamente un compromiso de obediencia a Dios, compartir ese camino con otras personas. Mis amados, hace no más de 7 días atrás, algunos de ustedes pensaban, y estaban aquí, y algunos hasta me lo preguntaron, pensaban que ya venía el Señor, porque afuera había todavía las secuelas del huracán con una lluvia muy fuerte, y aquí adentro este templo tembló al 5.1, ¿verdad? Y saben, qué interesante es eso, ¿no? Simplemente fue, bueno, parte de lo que la naturaleza hizo, y algunos se pusieron a pensar seriamente en la venida del Señor Jesús. Pero saben, la venida del Señor Jesús no va a ser así como lo que usted vio el domingo, porque hubo mucho aviso, se nos avisó de la tormenta, lo de los terremotos no va a ser así. La segunda, mejor dicho, el arrebatamiento de la iglesia no va a ser así. En un abrir y cerrar de ojos no va a haber ningún tipo de aviso en lo absoluto. Podemos estar aquí y en menos de lo que demora mi parpadeo de mis pestañas, sucede el arrebatamiento. Eso me hace pensar en algo. Me hace pensar entonces, ¿y qué de mis amigos que aún no conocen a Cristo? ¿Y qué de la familia que aún no conoce a Cristo? ¿Sí? Si les amo, ¿qué estoy haciendo? Si les amo, ¿qué estoy haciendo para que ellos conozcan a quien yo conozco? ¿Qué estás haciendo para que ellos conozcan a quien tú conoces y tú tienes la seguridad de la salvación y sabes que si el arrebatamiento fuera en este mismo momento, tú dices, I'm ready, pastor, como dicen en inglés, yo estoy lista o listo, está muy bien, pero tenemos que tener esa compasión, ese amor hacia las almas y algo tenemos que hacer. Porque según el libro de Eclesiastés, amados míos, vamos a dar cuenta delante del Dios omnipotente por no haber testificado o no haber dado justamente razón de nuestra fe a todos aquellos que lo ocupaban, que lo necesitaban. Así que entonces, este día yo quisiera que usted utilice su Biblia, aunque usted va a ver los pasajes bíblicos que aparecen allí en inglés, incluso en español, no son para usted, sino son para la gente que está en el sistema virtual allí y entonces están en un celular, están en una computadora y de repente no tienen una Biblia a la mano. Pero usted está en el templo, usted debe de tener aquí una Biblia. Y yo quiero animarle a esto, a que el sermón de hoy se transforme más bien en algo que sea una herramienta para usted. Por eso tome un lapicero y siéntase en libertad de escribir los pasos en el libro de Romanos para que en un momento dado de tu vida, puede ser mañana mismo, te pones a conversar con una persona y tú le puedas decir, mi amiga, mi amigo, o le puedas decir a tu esposa, a tu esposo, a alguien, preparar lo que yo llamo una cita divina, un momento allí, tomar un café y decirle a la persona, ¿tienes planes para tu vida? Y de repente la persona te diga, oh sí, mira, tengo planes de tener un mejor trabajo, tengo planes de comprarme un carro, tengo planes de comprarme una casa. Y tú le puedas decir, ¿me permites que te comparta otro plan, pero un plan que tiene Dios para tu vida? ¿Conoces tú el plan de Dios para tu vida? Cuando las personas no conocen a Dios, obviamente le van a decir, no sé de qué me estás hablando, ¿cómo es eso del plan? Y ahí es donde tú tienes que decirle, dame unos minutos, quiero compartirte este plan que alguna vez alguien lo compartió conmigo y lo quiero compartir contigo. La primera parte del plan está en el
la carta a los Romanos, el capítulo 3 y el versículo 23. Fíjense en ustedes, amados míos, que dice Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo podemos explicar esto? Porque absolutamente dice en esta porción que todos hemos pecado. Ahora, usted no está haciéndole un juicio a la persona, no estamos enjuiciando a la persona, le estamos compartiendo lo que dice la palabra de que todos hemos pecado. Debemos compartirles a nuestros amigos y amigas que esa es la realidad, que no hay un ser humano en este planeta que pueda decir, yo estoy libre de pecado, eso no es para mí, no me lo leas. Todos hemos pecado y hay una consecuencia, dice, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es estar destituido? Es cuando te sacan de una lista de algo a lo cual de repente pertenecías. Siempre recuerdo el testimonio de aquella persona que había trabajado 25 años en una compañía, le faltaban poquitos meses para retirarse, es más, se iba a hacer una fiesta en honor a esta persona y justamente pocos días antes se le ocurre tomar una herramienta del taller supuestamente para usarla en su casa, pero se olvidó que había cámaras y cuando regresó el lunes él venía con todo el deseo de devolver esa herramienta y aquí no pasó nada, nadie se dio cuenta. Pero la compañía tenía drásticas leyes y reglas y las cámaras revelaron que esta persona se llevaba esa herramienta. Ese día lunes él no pudo comenzar a trabajar, pues en la oficina lo esperaban con la carta donde decían, señor fulano de tal, usted ha sido destituido de esta compañía y no puede volver a trabajar nunca más. Destituido, ya no pertenecía más a esa empresa. Mis amados, eso es lo que ha hecho el pecado con la humanidad y necesitamos hablar con nuestros amigos y seres queridos de que el pecado nos ha destituido de algo a lo cual podríamos haber tenido acceso, por supuesto que sí, pero el pecado que desde el principio entonces comenzó a enseñorearse en la mente de nuestros primogenitores en el Edén, causó que hoy entonces seamos destituidos. Como ellos fueron destituidos, tanto Adán y Eva fueron destituidos del Edén por la desobediencia a Dios, por el pecado. Ahora bien, como estamos hablando de esos pasos dentro de este plan, el segundo paso es ir a Romanos, el capítulo 3, el versículo 10 al 18. Este pasaje nos muestra cómo se ve el pecado en nuestras vidas, porque necesitamos compartir con nuestros amigos y amigas que el pecado nos ha dañado verdaderamente. Fíjense en ustedes cómo lo explica Pablo. Dice él, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, dice Pablo, a una se hicieron inútiles. Estoy leyendo la versión Reina Valera. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, dice Pablo. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y dice Pablo, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora, amados míos, hagan de cuenta ustedes que yo nunca les hubiera dicho que lo que acabo de leer está en Romanos capítulo 3, versos 10 al 18. Supónganse que lo hubiera tomado y si lo hubiera dado en una hojita de papel y usted lo lee y usted o la persona, quien sea, no sabe de dónde salió, pero al leerlo, esto se conecta con lo que hoy está pasando. Esto que dice Pablo, ¿no está pasando?
¿Qué es lo que usted ve en las noticias? No importa si son noticias en español, en inglés, en portugués, todas las noticias, y no solamente de este país, noticias internacionales que usted pueda ver. ¿Qué es lo que ve? ¿Usted ve buenas noticias? Yo no sé por qué le llaman good news o buenas noticias, o deberían de decir la hora de las malas noticias, porque es terrible todo lo que vemos allí, el derramamiento de sangre, de engaño, toda la maldad del hombre puesta al descubierto en esas pantallas de televisión cuando tú estás viendo las noticias. Y mis amados, entonces necesitamos dejarles saber a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, que el pecado ha dañado a la humanidad. El número 3, para que usted lo vaya marcando en su Biblia, si usted ya puso 1 y 2, el paso 3 está en Romanos 6:23. En este pasaje hay 2 pasos, al menos así yo lo entiendo y quiero compartirlo de esta manera. La primera parte de capítulo 6 de Romanos y el verso 23 nos enseña las consecuencias del pecado. Note usted que dice, porque la paga del pecado es muerte. Tal vez hasta aquí su amigo y su amiga, cuando está escuchando esto, se puede impresionar un poco y puede decir, bueno, ¿qué pasa contigo? ¿Solamente malas noticias me traes? Y ahora me estás hablando de muerte. Cuando llegue a este paso, dígale, por favor, todavía no te he compartido el plan completo. Todavía faltan algunos pasos más en este camino. Es cierto, la primera parte dice que hay una consecuencia. El pecado nos ha llevado a la muerte, pero la segunda parte, Dios nos habla allí de que a través del apóstol Pablo, de que Él tiene un regalo. Note usted lo que dice la segunda parte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí es donde usted como creyente tiene que explicar algo. Porque hay una palabra allí, un poco antigua, de la Real Academia Castellana, que dice dádiva. Casi no usamos esa palabra. Y eso se traduce como regalo, exactamente. Entonces necesitamos hablarle de que, aunque la paga del pecado es muerte, lo que ahora trae Dios es un regalo. Es interesante esto, ¿verdad? Jamás hemos visto en un juicio que, digamos, un fiscal le lea su sentencia a un acusado y que entonces se le declara que esa persona, supóngase que fuera en el estado de Texas, se le declare a esa persona, usted tiene pena de muerte porque lo que ha hecho es terrible. Y que luego el juez venga y diga, un momentito, para este caballero que le han dado sentencia de muerte, sírvase, yo traigo un regalo. Nunca hemos visto algo así, ¿verdad? Ni lo verá, seguramente sería caótico. Pero esto es lo que el apóstol Pablo nos está compartiendo. Porque, amados míos, cuando a ti te dan un regalo, tú no lo compraste, tú no hiciste nada para tener ese regalo. Llega alguien y te lo da. Lo único que tú tienes que hacer, y esto le necesitamos compartir a nuestros amigos, lo único que te resta hacer es aceptarlo, decir gracias por haber pensado en mí, sea por el cumpleaños, por lo que sea, o si la persona, no sé, está de malas, como sea, rechazar el regalo. No, yo no quiero regalos tuyos. Bueno, ese es otro asunto. Pero el asunto es que usted está dando el regalo. La persona no hizo absolutamente nada. De eso se trata justamente. Usted y yo, amigos y amigas, y eso necesitamos compartirlo, no hemos hecho absolutamente nada para merecer la salvación, porque el pecado lo ha destruido todo, porque el pecado ha marcado a la humanidad, porque el pecado nos ha separado del amor de Dios. Entonces, solamente nos queda una cosa, es aceptar o rechazar. Eso es todo. Y si alguien dijera, no, lo voy a lograr por mi propia cuenta, deja tu regalo ahí, tu salvación ahí, que yo me voy a esforzar y vas a ver que voy a lograr la salvación. Necesitamos compartir con nuestros amigos y seres queridos que eso es imposible.
No hay manera de que un ser humano logre la salvación por su mérito propio. Es imposible. Solamente tiene que ser a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Amados, tengamos en cuenta entonces el quinto paso. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5 y verso 8. Tal vez aquí usted tiene que ir una página hacia su izquierda y poner ahí paso 5. Romanos capítulo 5, verso 8. Fíjense en ustedes que este pasaje nos habla de que Jesús murió por nosotros. Él pagó por nosotros. Y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amados míos, esto es lo que necesitamos compartir con nuestros amigos y amigas. Que a pesar de todo, Él muestra su amor. A pesar de lo que estamos viviendo en el mundo en este tiempo, a pesar de los movimientos contra Dios, contra su palabra, a pesar de todo lo que está sucediendo con la ideología de género en todo el mundo y en nuestras escuelas, a pesar de toda esa fobia que hay muchas veces y todo lo que se ha generado a través del movimiento satánico de LGTBQ, porque ahí no hay otra cosa. A pesar de todo eso, sin embargo, el amor de Dios se manifiesta en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, a pesar de, y ustedes me han escuchado hablar bastantes veces de esto, a pesar de mi pecado, a pesar de tu pecado, y debemos compartir con nuestro amigo y amiga, a pesar de que has pecado, a pesar de que has estado separado de Dios, sin embargo, Dios manifiesta su amor. Y por eso lo deja bien claro y escrito aquí en la palabra. Mis amados, cuando hay un camino hay diferentes pasos. Y quisiera que usted vaya al sexto paso de este camino. Mis amados que están en las redes sociales, tomen en cuenta el pasaje de Romanos, capítulo 10 y versículo 9. Mientras usted busca Romanos, capítulo 10 y verso 9, y le pone allí paso número 6 en su Biblia, ¿qué debemos hacer entonces, después de esto que les he compartido? Pues debemos decirles a nuestros amigos y amigas que solo debemos creer en Él y confiar en Él. Así como un niño se arroja a los brazos de su padre desde una altura, confiando 100% que su padre lo va a atrapar, lo va a recibir. Muchos de nosotros varones que estamos acá y hemos tenido hijos seguramente, hemos practicado esto a veces cuando se subían a un árbol y luego, papá, y no se podían bajar. Y ahí iba yo, especialmente a Josué, que le gustaba eso. Ven aquí. ¡Ay! Se dejaba caer. Pero él tenía confianza, sabía que lo iba a atrapar. ¿Sabes? Esa misma confianza que tiene una criatura, así necesitamos nosotros tener esa confianza. No una confianza ciega, no una confianza de tontos, sino la confianza de que Dios nos toma, de que Dios nos recibe. Digo esto porque el capítulo 10 y verso 9 de Romanos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, note usted esto, hay aquí unos condicionantes importantes. Si confesares, condicionante 1, que con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, segundo condicionante, en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confesar y creer. Marca, por favor, con tu lapicero ahí en tu Biblia, confesar y creer.
porque si no lo haces después te olvidas. Estas son dos palabras muy importantes, pero esta palabra, confesar, en el original, no se está refiriendo al confesionario de la iglesia tradicional. No. Estamos hablando de ese momento en que la persona habla directamente con el Creador, le confiesa a Él y le habla acerca de su vida y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Y saben por qué? Porque esto es cierto. Porque sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vivos en nuestro cuerpo, sí, pero espiritualmente muertos. Cuando una persona entrega su vida a Cristo, entonces es que recibe nueva vida, vida eterna en Cristo Jesús. De eso se trata. Ahora escriba séptimo paso al lado de Romanos capítulo 10 y versículo 13. El versículo 9, recuerde que dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y el capítulo 10, versículo 13 nos habla de invocar su nombre, que es muy importante. Dice el versículo 13 de este capítulo 10: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que invocar, poder hablar, poderlo decir. Mi hermana y mi hermano en Cristo Jesús, ¿tú estás invocando el nombre de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que invocaste el nombre del Señor? Es decir, ¿cuándo fue la última vez que hablaste de tu Dios con una persona? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de Jesús con una persona? Y no me estoy refiriendo a otro creyente, porque eso es muy fácil. Que lo hiciste con alguien que no conoce a Cristo Jesús. Es decir, que no tuviste nada de vergüenza para hablarle a la persona de Cristo Jesús. Mucho más allá de God bless you, Dios te bendiga. Lo hice esta mañana en el supermercado, pero eso no es todo. Necesitamos entonces, amados míos, invocar el nombre del Señor. Fíjense en ustedes entonces que en Romanos 5:1 usted puede poner octavo paso. Nos vamos acercando ya al final, porque en Romanos capítulo 5 y verso 1 se nos relata de que fuimos justificados por Cristo para tener una relación plena con Dios. Note usted lo que dice Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz, que tanto necesitamos, ¿verdad? Tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy seguro que tú conoces personas que necesitan esa paz interior. Personas que están viviendo verdaderamente un tiempo tal vez de mucha tristeza, de mucha congoja, de mucha depresión. Están enfrentando adversidades, están pasando por momentos muy difíciles de su vida y Dios quiere usarte para que seas, como dicen en inglés, un pacemaker, una persona que lleve esa paz a esa persona a través de la palabra que tú tienes, que tú conoces. Amados míos, justamente ese pasaje dice: justificados pues por la fe, repito, tenemos. Es algo que ya tenemos porque ya entró Cristo, entonces tenemos paz para con Dios. Y hay un medio, tenemos que compartir esto. ¿Quién es el medio de la paz? Jesucristo. Es por eso que hacemos énfasis en que nuestros seres queridos, tus compañeros de trabajo, puedan llegar a conocer a Jesús para tener esa paz que tanto anhelan. Probablemente en algunas de esas conversaciones que tienes, tal vez con tus vecinos, tal vez con tus compañeros de trabajo,
o con cualquier persona donde tú suelas ir, alguien te cuente que está pasando por momentos difíciles. Tal vez te cuentan situaciones que está viviendo en su matrimonio, que está teniendo peleas con su cónyuge, que está teniendo problemas con sus hijos, que no encuentra la paz en su hogar. Tal vez son compañeros o compañeras de trabajo que te dicen estoy al punto de divorciarme. Y es más, hasta alguien te diga, a veces he pensado hasta en quitarme la vida. Son las confesiones y las cosas que la gente cuenta hoy. Y amados, sin embargo, Dios quiere usarte como un hombre y una mujer de parte de Dios, para que seas como esa trompeta de Dios, como ese speaker, para ir y contar esto. Yo sé que a este punto más de uno que me está escuchando dirá, pastor, yo estoy muy ocupada, yo estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo, tengo biles que pagar, estoy luchando por mi sueño americano, o ya lo logré, pero ahora hay que sustentarlo, porque el sueño americano necesita mantenimiento. Esa es la realidad. Ahora que tenemos una casa, ahora que tenemos carro, que tenemos muchas cosas que no teníamos allá en mi rancho, pues ahora todo eso hay que sustentarlo y sale caro. Y a veces tenemos que, hasta andamos ahí buscando un part-time, parece ser. Mis amados, eso es lo que nuestro enemigo quiere. Yo lo he podido ver en mi propia vida muchos años atrás, pero ahí donde uno tiene que reaccionar. Porque entonces estaba dejando el tiempo exquisito de compartir el Evangelio, de ir a un parque, a una plaza, a cualquier lugar, a un laundry, a distribuir tratados, etcétera, a organizar esas citas divinas que hace años aprendí a hacer simplemente porque me di cuenta que es más poderoso y obtenía más resultados cuando conversaba con una persona. Aunque usted me diga, pero pastor, una persona es un alma y Dios la ama. Y Dios está interesada en esa alma. Empieza por un alma. Empieza por un alma. De eso se trata. Amados míos, pensemos en esto. El 9º paso que encontramos está en Romanos capítulo 8 y verso 1. Ponga ahí en tu Biblia, 9º paso. Porque sabes, no solamente le tenemos que decir a nuestros amigos que somos justificados o que el Señor es el que hace esa justificación, sino que no son condenados. Porque muchas veces, muchos de nuestros amigos piensan que nosotros los vamos a condenar. O alguien ya lo hizo, alguien compartió de manera equivocada el Evangelio y lo que hace es condenar y condenar y condenar. Ese no es el Evangelio de Cristo. Ese no es. Si lo has estado haciendo así, has estado equivocado o equivocado el resto de tu vida. Porque Jesús no condena a la gente. Jesús ama a las almas. Él no fue a la cruz del Calvario para condenarlos. Lea usted en la Biblia cuándo es que en la cruz Él condena a la gente. En ningún momento. Entonces tú y yo no somos herramientas de condenación. Lea Romanos capítulo 8 y verso 1. Ahora pues ninguna, lea conmigo, ninguna condenación hay para ¿quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y de esto se trata, que acompañemos, que podamos llevar. ¿Te acuerdas como cuando de repente ayudas a una persona y le das así el brazo? Una anciana, un anciano, alguien a quien tú ayudaste, o a un ciego. Hace muchos años, todavía muy niño, viviendo en el Uruguay, mi papá me llevaba a un lugar donde había un orfanato, un asilo de ancianos, pero allí había un niño que era completamente ciego, Manolo.
Y se hizo mi amigo. Y se tomaba de mí. Para caminar. Porque era ciego. No sé por qué no tenía bastón. Nunca me olvido de eso. No sé más nada de Manolo. No sé, honestamente. El lugar hace años fui y ya no existe. Pero siempre me quedó eso. ¿Sabes? Tus amigos, tus familiares inconversos, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus nietos, que no están en Cristo, son como ciegos, que no pueden ver. ¿Cómo van a ver si son ciegos? Si tú no les ayudas, si no les acompañas a que puedan entonces recibir la luz, puedan ver a Jesús. Y Dios quiere usarte a ti y a mí para que extiendas tu brazo, para que te agarre esa persona y camine contigo. Pero obviamente si le condenas, ¿cómo va a querer caminar contigo? Si ya es una persona que le están condenando, tal vez en otras partes, o le están haciendo bullying en su trabajo, en la escuela, donde sea, esa persona no necesita más de eso, más de lo mismo. Necesita que tú le compartas el amor de Jesús. Amados míos, así que el apóstol Pablo termina en este plan precioso, compartiéndonos algo muy, pero muy especial. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, versos 38 y 39 y ponga ahí paso 10, último paso. Recuerde que este pasaje, podríamos decir, es una maravillosa promesa de Dios para nosotros, porque necesitamos compartir esta promesa. Lea conmigo ahí en su Biblia, Romanos 8, 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados, esta es la promesa. Pablo está completamente seguro de que no hay obstáculo ahora para su salvación. Y estamos hablando de un hombre que buscaba a los cristianos para meterlos en la cárcel. De un hombre que era un religioso. ¿Tú no conoces religiosos o religiosas? Yo encuentro muchos en todas partes. Pero Pablo también fue uno así. Necesitaba un día un encuentro con Cristo Jesús. Y de eso se trata. Esas personas religiosas que tú conoces necesitan un encuentro con Cristo. Pablo dice, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente. Tal vez esa situación que él vivía en la cárcel, ni siquiera lo porvenir, las cosas que pudiera estar pensando, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí tienen seguridad de que no hay nada que te pueda separar del amor de Dios? Si tienes la seguridad, levanta la mano. Si no tienes la seguridad, no la levantes. No levantes tu mano si no tienes esa seguridad, para no mentirle al Espíritu Santo. De eso se trata, que tengas la seguridad de esta promesa. Y termina diciendo que es en, noten ustedes otra vez el énfasis de Pablo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados míos, quisiera que estos 10 pasos, ojalá lo hayas marcado en tu Biblia, puedas ponerlo en práctica.
Tú no viniste hoy a la iglesia, a este templo, a perder el tiempo. No viniste porque es parte de tu religión cristiana. Espero que no sea así. No viniste para ver si hoy el equipo de sonido sonaba bonito, a ver cuántos músicos había en la plataforma hoy. No viniste para ver a quién le tocaba predicar, sino con el anhelo de que algo te puedas llevar en tu corazón. Y mis amados, piensa, hermanos y hermanas, con seriedad, piensen en esto. ¿Qué obstáculo hay? Piensa en este momento. ¿Qué obstáculo tú sientes? ¿Qué obstáculo crees que hay? ¿Qué cosa tan grande hay, tan fuerte, que tú puedas decir, ¿sabe qué? Esto no es para mí. Que tú puedas decir, no, yo no puedo compartir esto. ¿Verdaderamente habrá un obstáculo? ¿Cuál será ese gran obstáculo? Mis amados, hoy lo has escuchado, algunos de ustedes lo han escrito, hasta lo tienen grabado. La idea es que lo practiques, que hagas una cita divina. Piensa en una persona, y los que están aquí en la casa, seguramente tienes una tarjetita como esta. Si no la tienes, mi hermana María o alguna de las hermanas va a correr a dársela. ¿Quién de ustedes no tiene una tarjetita como esta? ¿Quién de ustedes no la recibió? Porque aquí, mira, aquí están los 10 pasos. Esto es lo que hice. Todo lo que yo les acabo de predicar está en este papelito. Usted dirá, ¿cómo? Sí, todo está aquí para que usted lo practique. Mis amados, en las redes sociales, quisiera que tomes nota de lo que has escuchado y que puedas practicarlo. Seguramente esta semana, en algún momento, podrás hablar con una persona, ahí en tu ciudad, en tu aldea, en tu barrio, en el trabajo, donde sea. Aunque tú no tengas esta tarjeta, sin embargo, si marcaste en tu Biblia, vas a poder entonces compartir lo que se llama el plan de salvación de Dios para la humanidad. Y luego guiar a la persona a una oración. Mientras aquí están distribuyendo esta tarjetita, hay una cosa importante, y es que ayudes a la persona a orar. Algunos de ustedes tal vez lo van a hacer por primera vez y pueden decir algo así: querido Dios, sé que he pecado contra ti y merezco el castigo. Hoy he entendido que Jesucristo tomó el castigo que yo merecía. Ahora pongo mi fe en Él y te pido perdón por todos mis pecados. Con tu ayuda me apartaré del pecado y pongo mi confianza solo en Jesús para mi salvación. Te doy gracias por tu maravillosa gracia y perdón y el don de la vida eterna. Amén. Dios les bendiga a todos los que están en las redes sociales. Nos vemos aquí en el estudio de Efesios el próximo viernes a las 7 en punto de la tarde, horario de California. Un fuerte abrazo para todos.